Bueno, hola a todos, mi nombre es Pérez Lucio Gabriel, soy alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN y en este video voy a presentar mi proyecto de trabajo integrador para Programación 1, para el cual elegí el tema Análisis de algoritmos de ordenamiento. Básicamente en este trabajo lo que vamos a hacer es analizar la eficiencia empírica de los algoritmos de ordenamiento y bueno, vamos a pasar a la introducción de este trabajo. Sabemos que en el campo de la programación y el desarrollo del software, la eficiencia con la que se organizan y se manejan los datos es algo crucial para el rendimiento de las aplicaciones. Es por eso que decidí en este trabajo investigar sobre la eficiencia de los algoritmos de ordenamiento. El presente trabajo se enfoca en analizar empíricamente los algoritmos de ordenamiento, analizando sus principios teóricos muy por encima, y vamos a hacer un programa que permita al usuario comparar dos algoritmos de ordenamiento y que devuelva un gráfico con la comparación de ambos y su tiempo de ejecución comparado con el número de elementos de la lista. Así que bueno, vamos a pasar a explicar qué es el ordenamiento. El ordenamiento, básicamente en el lenguaje coloquial, es poner algo o alguien en un orden específico, o de manera bajo un plan, o de manera conveniente para el que ordena, digamos. En informática es organizar datos en un orden específico, en estructura de datos. O sea, sería reorganizar los elementos de una estructura de datos bajo un orden específico. Y la importancia de este ordenamiento en informática es crucial en la mayoría de los sistemas y es útil por múltiples razones. Facilita búsquedas, optimiza el procesamiento de los datos y mejora la presentación de la información. O sea, no es solo una cuestión de estética, sino que es una cuestión de rendimiento. Entonces, vamos a ver los tipos de ordenamientos. Se puede ordenar de manera ascendente, se puede ordenar de manera descendente y por clave. Ascendente básicamente es disponer los elementos de menor a mayor, y descendente es de mayor a menor. Vamos a pasar a el análisis de algoritmos, porque antes de analizar qué es lo que es el rendimiento y qué es un algoritmo de ordenamiento, vamos a pasar a definir qué es el análisis de algoritmos. Básicamente, el análisis de algoritmos es aquella rama de la informática que se encarga de estudiar la eficiencia de los algoritmos, principalmente en términos de tiempos de ejecución y uso de memoria. Entonces, cuando analizamos un algoritmo, muchas veces queremos saber cuánto tiempo tardará en ejecutarse o cuánta memoria va a ocupar. Por eso es que usamos el peor caso, el mejor caso y el caso promedio. Entonces vamos a pasar a definir qué es esto del peor caso o del mejor caso. El peor caso representa la situación más adversa del algoritmo, es decir, el caso en el que peor se desempeña, y esto nos garantiza de que nos garantiza de que va a ser el peor rendimiento que tenga este algoritmo. El mejor caso es lo contrario y representa la situación más favorable para el algoritmo, la situación en la que más fácil le sea ordenar la lista o la estructura de datos que tenga que hacer. Y el caso promedio es el más probable, es decir, lo que sucede normalmente es el tiempo esperado en el que el algoritmo pueda ordenar, en este caso, los datos. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es tipos de eficiencia. Tenemos complejidad temporal y complejidad espacial. La complejidad temporal evalúa cuánto tiempo de ejecución le toma a un algoritmo en función del tamaño de entrada. Esto es en lo que nos vamos a basar, no tanto en la complejidad espacial, que mide cuánta memoria adicional necesita el algoritmo, además de lo que ocupa de entrada. Pero más que nada vamos a estar en complejidad temporal. Entonces vamos a pasar a
¿Qué tipos de análisis de algoritmos hay? Tenemos el análisis teórico, que estudia el rendimiento teórico del algoritmo antes, o sea, sin siquiera ejecutarlo. Y tenemos el análisis empírico, que mide el tiempo de ejecución real que le tomó al algoritmo, en este caso, ordenar la lista. Se utilizan herramientas como Timeit en Python, que es la que vamos a utilizar para medir los tiempos de ejecución, y este es el tipo de análisis en el que me centraré en este trabajo, no tanto en el análisis teórico. Entonces, ahora sí estamos listos para definir qué es un algoritmo de ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento es un proceso o conjunto de instrucciones que se utilizan para organizar una lista o una estructura de datos en un orden lógico. Existen muchos tipos de algoritmos de ordenamiento que vamos a pasar a definir ahora. Tienen sus ventajas y desventajas. El primer ordenamiento es el ordenamiento de burbuja o bubble sort, que compara elementos adyacentes y lo intercambia si están en el orden incorrecto. Esto se repite y así es como se logra ordenar la lista. Su eficiencia es muy baja, y por eso no es muy utilizado profesionalmente, más que nada en la educación. Entonces, a medida que los datos van creciendo en cantidad, este algoritmo va perdiendo mucha eficiencia. Así que vamos a pasar al siguiente. El algoritmo de inserción básicamente toma cada elemento y lo inserta en la posición correcta respecto a los elementos anteriores. Básicamente va ordenando, comparando con el anterior y insertándolo en la posición que le corresponde, así como se puede ver en el video. Pasamos con el siguiente, que es el ordenamiento de selección. Recorre la totalidad de la lista y busca el elemento más pequeño y lo pone en la posición, en la primera posición, y así con el segundo. Cuando encuentra el segundo elemento más pequeño, lo pone en la segunda posición. Y así como este algoritmo logra ordenar la lista, así como se puede ver en el video también. Vamos a pasar al siguiente, que es el quicksort o ordenamiento rápido. Este es un algoritmo recursivo que básicamente lo que hace es elegir un pivote y separar a la lista en dos sublistas. Una donde almacena, digamos, aquellos elementos que son mayores al pivote, y en el otro los que son menores al pivote, y básicamente eso es lo que hace y se aplica recursivamente hasta que logra ordenar la lista, así como se puede ver en el video. Y así es como llega al final a ordenar la lista. Y pasamos al siguiente, que es la función sorted, que es la función de Python, que viene integrada en Python. Adicionalmente, esta función la vamos a estar comparando con el resto de algoritmos que vimos. Así que bueno, con esto pasamos al caso práctico. Vamos a ver en un programa que hice en Python que básicamente le permite al usuario elegir dos algoritmos que vimos en este trabajo y compararlos. Y el programa lo que hace es te devuelve un gráfico donde te grafica los tiempos de ejecución en el eje Y, y en el eje X te dice el número de elementos de las listas. Uno puede comparar el rendimiento de cada algoritmo dependiendo del número de elementos de cada lista. Así que, bueno, con eso pasamos al caso práctico. Bueno, acá estamos en el caso práctico del presente trabajo. Primero lo que voy a hacer es ejecutar el programa, así vemos cómo funciona y después le explicamos paso a paso. Básicamente, al ejecutar el programa, nos dice ingrese el algoritmo que desea comparar. Vamos a poner, por ejemplo, el 2, que es insertion sort, y el quicksort. Dice en qué lista quiere probar los algoritmos. Podemos elegir en listas pequeñas.
de 100 a 1000 elementos o en listas grandes de 100 a 10.000 elementos. Vamos a probarlo en listas grandes y como podemos ver acá nos tira un gráfico de comparación de algoritmos de ordenamiento donde tenemos tiempo de ejecución en segundo y cantidad de elementos. Tenemos valores de X que serían de Quicksort de 4,96 que están en nomenclatura científica y 0,29 segundos por el lado de Insertion Sort. Entonces acá me tira, cerramos el gráfico y me tira los segundos de cada algoritmo. Vamos a pasar a ver cómo funciona este programa. Básicamente, las primeras líneas de código importamos la librería Matplotlib, que es básicamente para hacer el gráfico que recién vimos, y importo random y timeit, que random es para generar elementos aleatorios en las listas y timeit es para medir el tiempo de ejecución. Vamos a en la siguiente parte del código tenemos los algoritmos en sí de ordenamiento, que son bubble sort, insertion sort, selection sort y quicksort, y tenemos funciones de medidor de tiempos. Esta función básicamente recibe una función y una lista. Básicamente tenemos que la lista copia la lista que le pasamos por parámetro, mide el tiempo, empieza a medir el tiempo con timeit. En la variable resultado lo que hace es ejecutar la función, y la función que se le pasa básicamente son las de los algoritmos. Entonces se le pasa, por ejemplo, quicksort, se le pasa la lista que copió acá. Entonces lo que hace es ejecutar quicksort en la lista copia y luego mide el tiempo final y la función retorna tiempo final menos tiempo inicial. Después tenemos la función graficar, que grafica las líneas del gráfico. Estas son las dos líneas que podemos ver en los gráficos, que una representa a lo que es el algoritmo elegido primero y otra el algoritmo elegido segundo. Los tamaños son los ejes X, y PLTShow básicamente muestra el gráfico, lo abre en otra ventana. Acá tenemos la creación de las listas. Estas listas se crean con valores random, o sea, valores aleatorios de 1 a 10.000. Después tenemos la interfaz de usuario, que básicamente es pedirle al usuario dos algoritmos. El usuario ingresa el número correspondiente al algoritmo que quiere comparar. Si elige uno es bubble sort y la función es bubble sort, y así con cada uno. Igual para la elección número 2, si elige bubble sort, tenemos la función bubble sort. Y acá tenemos la ejecución de la función de medidor de tiempos, que se le pasa la elección que hizo el usuario. Básicamente es esto de acá. Si elegiste el número 4, elegiste la función número quicksort, o sea, la función quicksort, y se le pasa acá. Y se le pasa la lista, obviamente, la lista que primero es de 100, después de 500, después de 10.000, de 1000, después de 5000, después de 10.000. Así también con el segundo algoritmo elegido. Después tenemos la elección número 3, que es básicamente en qué listas querés probar los algoritmos. Acá tenemos si elección 3 es 1, o sea que si elegís listas pequeñas, básicamente esto es de la librería Matplotlib. Le pasamos los valores. Acá por ejemplo estaría 0.01 segundos, 0.02 segundos, 0.5 segundos, y esto es lo que se utiliza para graficar después. Así también como se grafica el gráfico obtenido en las listas grandes. Y básicamente damos por finalizado este caso práctico, así que damos por finalizado este video. Muchas gracias.